Al emerger la aurora de 1913, nada podía ser más ilusorio de pensar de que las fracciones revolucionarias enemigas del asesino Victoriano Huerta no clamaran venganza. A poco más de 2 semanas de la muerte de Madero, Pancho Villa cruzó la frontera con la intención de combatir el espurio gobierno del Chacal y hacerle justicia a su antiguo aliado, el apóstol de la democracia. Desde El Paso se internó en México liderando 8 bragados voluntarios. Carlos Jáuregui, que lo viene acompañando desde la fuga en la cárcel. Darío Silva, su secretario. Juan Dosal, oficial de la pasada revuelta maderista. Tomás Morales, el tuerto. Villa en sus memorias lo llamaba Tomás N. Pedro Sapien, también llamado por algunos Miguel Septién. Miguel Saavedra y Manuel Ochoa, 2 de sus oficiales de 1911 en Ciudad Juárez. Y Pascual Álvarez Tostado, al que Villa registrará más tarde como el otro nombre que no recuerdo. Llevan consigo 9 Winchester 30-30 de segunda mano, 500 cartuchos por cabeza, 2 libras de café molido, 2 de azúcar, un misterioso costalillo de sal, 36 pesos y un reloj de plata. Los fumadores estaban desesperados, pues no traían cigarrillos ni cerillos. Peculiarmente llevan varias pinzas cortalambres, de esas alicantes, que usarán para trozar los cercados y robar las vacas de los Terrazas y sus aliados, que carnearían haciendo cecina utilizando el costal de sal. Entraron a México al anochecer e iniciaron una cabalgata hacia una formidable historia odiseica. Sabemos con anterioridad que Pancho Villa iba sondeando la muerte. Al hacer la revolución maderista en 1911, se libró milimétricamente en Chihuahua de ser fusilado por el general Huerta, que bajo su mando no encontraba la excusa perfecta que aniquilara su emergente figura guerrillera. Salvando el pellejo, no pudo evitar las penumbras de la cárcel, siendo recluido de primera instancia en la penitenciaría de Lecumberri, y que dejaría el 7 de noviembre para ser trasladado a la prisión de Santiago Tlatelolco, de donde se escapó un mes después por la puerta principal, haciéndose pasar por abogado con la ayuda del licenciado Carlos Jáuregui, que ahora lo hizo guerrillero. Villa se refugió en El Paso, Texas, tras escapar de prisión, haciendo circo, maroma y teatro para llegar hasta ahí y reunirse con su esposa, la güera Luz Corral. Al verlo por primera vez tras la fuga, así lo describe ella. Vestido de capa española cruzada, sin bigote, lentes oscuros, una mascada al cuello. Parecía un muchacho de 20 años. El revolucionario fugitivo había desarrollado gusto por los bombines y comía palanquetas de cacahuate, de las cuales podía comerse medio kilo en un día. Se instaló en el Hotel Roma en el sur del condado, un barrio conocido como la Pequeña Chihuahua, una zona sin clase, de callejones oscuros con burdeles, pestilencia en las calles, fachadas despostilladas y hoteles baratos. Vivían ahí una mayoría de mexicanos, pero también había griegos y chinos. 6 días después de llegar al Paso, se ha cerrado un pacto entre los federales del gobierno de facto de Huerta y los irregulares de Pascual Orozco, y se abrió el proceso criminal en su contra por insubordinación, citando que el prófugo se encontraba en El Paso, Texas. Aleatoriamente Pancho le escribe una carta al licenciado Abraham González, su amigo dentro del gabinete de Madero antes del asesinato del presidente. Refrenda su lealtad y le da un pitazo que jamás se atendió. Le van a dar un cuartelazo. Y finaliza la carta. A mí me ofrecieron ponerme libre si secundaba dicho movimiento, no habiendo querido yo pertenecer a la traición. Se quedará a vivir en Estados Unidos y que si alguna vez lo necesita, lo ponga a cargo de las milicias revolucionarias del estado de Chihuahua. Yo soy su amigo. El licenciado González le responde: tenga usted paciencia, no pase a México porque nos compromete. El 20 de enero Villa insiste y ahora escribe a Madero directamente. Pide garantías para entrar a Chihuahua. Pancho está harto, pasa de pedir a amenazar. A bien para las huestes revolucionarias, el exgobernador Abraham González finalmente le envía a un delegado, Aureliano González,
ofreciéndole mandarle el sueldo de general acumulado durante esos meses y conservarle el grado. Villa mejor le pidió prestados 1,500 pesos y le dijo que no quería sueldo porque ellos no iban a durar, advirtiéndoles de que el golpe se les venía encima. Seriamente se hallaba amenazado el gobierno de Madero. Tal es así que el 9 de febrero de 1912 se produce el anunciado cuartelazo en la Ciudad de México. Abraham permaneció en el gobierno de Chihuahua, salvando la tesorería del estado. Horas después, asesinan tras haberle sacado el ojo y torturado al hermano Gustavo Madero. Victoriano Huerta, pactado con los sublevados, se roba la presidencia de la República. Y el 22 de febrero, los militares asesinaron al presidente Madero. Luz Corral cuenta que al saberlo Villa, chispeantes los ojos, se golpeaba el pecho, se mesaba los cabellos y lanzaba la injura procaz y fuerte. ¡Traidores! Ese mismo día, un Villa lloroso que juraba venganza subió al techo de su casa, abrió la jaula de sus palomas mensajeras y confiado que durante el motín de Ciudad de México los papeles de su juicio se quemaron en el incendio producido cuando los presos trataron de fugarse de la cárcel, salió del Paso. A las 4 de la tarde del 2 de febrero, los militares tomaron el Palacio de Gobierno de Chihuahua y entraron al despacho del gobernador Abraham González, tomándolo detenido. Villa reaccionará. Salió en tren rumbo a Tucson, Arizona. Ahí se encontró con el gobernador de Sonora, Chema Maitorena, líder de los maderistas del estado, donde a su vez conoce a un joven de 31 años, comerciante y diputado local sonorense, de nombre Adolfo de la Huerta, futuro presidente de la República, quien precisamente también se encontraba en Tucson para convencer a Maitorena de regresar a encabezar la contrarrevolución a los golpistas. De la Huerta descubrió la llegada a la ciudad de Pancho Villa. Tras una breve charla al presentarlos, le propuso entrar por Sonora, a lo cual Villa le argumentó: en Chihuahua valgo 10 veces por uno de lo que pudiera valer en Sonora. En algunos puntos de la región, los revolucionarios maderistas reaccionaron el 23 de febrero de 1912. Se alzaron en armas contra el nuevo régimen el profesor veracruzano Manuel Chao, en Parras, Rosalío Hernández en Estación Ceballos, nuevamente Toribio Ortega en Cuchillo Parado, Maclovio el Sordo Herrera en Casas Grandes y el compadre Urbina en Rosalío Durango. Se produjeron combates en Parral por Urbina y Chao, quien ante la llegada de refuerzos federales se replegaron. Y aleatoriamente en Chihuahua, bajo amenazas, Abraham González firmó en prisión su renuncia. Todos estos acontecimientos hacen mella a lo largo de la nación. El 27 de febrero se estaba cocinando una nueva alianza. Diciendo que hay que aliarse con el más fuerte, Pascual Orozco declaró que apoyaba al nuevo gobierno huertista sin reservas, por lo que el Chacal el 3 de marzo le otorgó una amnistía a los colorados. El 6 de marzo llegaron a Chihuahua 2 oficiales comisionados por el presidente Huerta. Le exigió al general Rábago que pusiera bajo su custodia a Abraham González para llevarlo a la capital. A pesar de las garantías que Rábago le dio, González lo entregó. Esa misma noche de finales de invierno chihuahuense, lo subieron a un tren militar con destino a la Ciudad de México. Pasaron a la estación Orcasitas, en el kilómetro 1562 de la línea férrea, a 47 kilómetros de Chihuahua. El tren se detuvo. Soldados del 5º Regimiento hicieron descender a Abraham González y lo asesinaron, enterrando superficialmente el cadáver en medio de la desértica geografía regional. Abraham era el más radical de los posibles resistentes del huertismo y heredero potencial de Madero. A eso se le atribuye el infame homicidio. El 9 de marzo de 1913, una rebelión que dirige Pancho Villa, que se materializa lentamente, con tan solo 9 guerrilleros, había cruzado la frontera. Una larga noche de marcha, Francisco Villa se había internado a territorio nacional,
se encuentran a unos 45 kilómetros al sur de Ciudad Juárez, el antiguo Paso del Norte. Al día siguiente, sin detenerse, arriban a la Hacienda del Carmel, propiedad de la corrupta familia Terrazas. En el sitio los campesinos le muestran un árbol donde eran atados y azotados los peones por faltas menores a los dueños. Le cuentan que el administrador de los Terrazas, un tal Salvatierra, ejercía el derecho de pernada con las doncellas. Villa lo condena a muerte y ordenó su fusilamiento. Arenga a los peones que de hoy en adelante ellos mismos nombrarán a sus autoridades, entregando la comisión y las llaves de la tienda de raya. Ahora sí, esto es la revolución. Luego llegan al Saucillo, toman su hacienda, toman los caballos y reclutan al campesinado local. Lo montan y lo arman. Van construyendo la disidencia contra los latifundistas. Entretanto, la aproximación de Villa a Chihuahua venía agravando la situación para los reaccionarios. Se han multiplicado. Para el 14 de marzo, montan con él 80 hombres. Han cabalgado casi 500 kilómetros en una semana, usando veredas, subiendo sierras, buscando ojos de agua, a lo vil bandido. Por medio del general federal Rábago, Villa le manda decir al chacal: dígale al marihuano de Huerta que seré feliz cuando mi grado me lo reconozca el pueblo. Y sabiendo que Villa rondaba el estado, el gobierno local le había ofrecido 100,000 pesos a cambio de retirarse a la vida privada, a lo cual le contestó: y que los 100,000 pesos se los bebe en aguardiente. Luego partieron hacia el sur, para Chavarría, donde se les unen sus hermanos Antonio e Hipólito Villa. Serán en esos momentos unos 150 hombres armados. En aquellos momentos es 20 de marzo. La gavilla llega a Satebo. En el pueblo, alguien le dice a Pancho Villa que hay una jovencita que se decía había tenido un hijo de él o de uno de sus hombres. La mandó llamar y no la reconoció. Ella confesó que el padre del hijo era el cura del pueblo y que el clérigo era el encargado de pregonar en la homilía que el vástago era hijo de Pancho. Detiene al cura y lo regaña en público. No por tener un hijo, sino por andar renegando de la paternidad. Villa ordenó que lo fusilaran, pero las mujeres del pueblo le pidieron por él. Pancho lo llevó al kiosco y lo obligó a confesarse en público. Dijo: si el pueblo lo perdona, lo perdono yo. La mayoría estaba porque no lo fusilaran, con lo que se salvó de milagro. Simplemente lo obligó a reconocer como suyo al niño y hacerse responsable de su manutención. Francisco Murillo tenía 14 años cuando se sumó a la columna de Villa. Y cuenta: donde quiera que llegábamos, mandaba repartir maíz y frijol. No traíamos soldaderas, las prohibía. Para abril, los 180 que cabalgaban con él y los 230 de Fidel Ávila han alzado 410 hombres en armas y montados. El contingente asalta el tren de la Mexican Northwest al sur de Chihuahua. El motín fue cuantioso: 120 barras de plata, casi media tonelada, que valían alrededor de $160,000. Un dineral para entonces. Entretanto, otros sucesos beligerantes acontecen. En Sonora, emerge un muy inteligente y controvertido personaje llamado Álvaro Obregón, surgido del comercio y de las milicias maderistas. Ha tomado Naco y Agua Prieta. En el sur, los zapatistas que no se han replegado, a diferencia de los orozquistas, toman Metepec. En el sur de Chihuahua y en el norte de Durango se alzan Chao, el Sordo Maclovio, el Compa Urbina y Rosalío Herrera. Urbina, que un mes antes estaba en la cárcel en Durango, opera ya en el sur de Chihuahua tomando Jiménez, y en pospuesta venganza quemará la tienda de raya La Vencedora, del extranjero Russell, el dueño de la yegua cuya expropiación casi le cuesta la vida a Villa el año pasado. El 20 de mayo de 1913, Villa reaparece en el sureste de Chihuahua, en Camargo. Ahí lo recibe Rosalío Herrera, quien es portador de un mensaje para Villa de parte de Venustiano Carranza.
el gobernador de Coahuila que se autodenominó jefe de la rebelión contra Huerta. Le envía el nombramiento de general brigadier y lo recibe por sorpresa. Días más tarde, la brigada de Villa en un ataque obtuvo un importante botín: 8 cajas de granadas para los cañones y 200 fusiles Mauser, mulas, caballos y hasta uno de los trenes del enemigo, quedando en manos de los rebeldes 116 prisioneros. Villa usaba un revólver Colt calibre 44 de 6 balas. Sus hombres en general traen fusiles Winchester 30-30, de palanca de 6 tiros en el magazine, con un alcance de 500 metros, pero eficaz a no más de 200. Arma de caza de mediano alcance y que se calentaba mucho en combates prolongados, al grado de que no se podía sostener por el calor. La minoría tiene Remington 30-30 de 11 cartuchos de cargador. Y algunos, los más afortunados, han conseguido fusiles Mauser de 7 milímetros, que era el arma oficial del Ejército Federal, con casi 2 kilómetros de alcance y eficaz entre 400 y 600 metros. Fácil de comprar en los Estados Unidos. El 11 de junio estuve en Bustillos, en la hacienda de los parientes de los Madero. Ahí los encontró Toribio Ortega, que se unió a las armas contra la nueva dictadura de Huerta. Un pequeño comerciante de 33 años con estrabismo. Tenía los ojos muy juntos, un bigote muy fino y grandes orejas, muy flaco, a quien los soldados lo llamaban el honrado. Un año más tarde, John Reed diría que Toribio Ortega es sin duda el corazón más sencillo y el soldado más desinteresado de México. Nunca fusila a sus prisioneros. Se ha negado a recibir de la revolución un solo centavo aparte de su escaso sueldo. A partir de ese momento, Toribio y sus hombres coordinarían sus acciones con Pancho. El 13 de junio, la Brigada Villa se enfrentó en Bustillos a una columna de federales y orozquistas que tronaban una ametralladora, unos 500 más o menos que venían en 2 trenes. A las 3 de la tarde, los villistas contemplaron formados entre la hacienda y las vías del ferrocarril la aproximación de los 2 trenes que llegaban desde el oeste. Bajo un fuego muy nutrido que finalmente los hizo huir en desbandada, los persiguieron a caballo. Tras una hora de combates, les habían hecho 160 muertos, perdieron 60 fusiles y les capturaron un tren. Villa los va a buscar al noroeste, en Casas Grandes, a toda velocidad. Tan es así que el 20 de junio atacan una guarnición federal de 400 soldados colorados de las tropas de José Inés Sáenz, dirigido por los hermanos Quevedo. A unos 40 metros de las posiciones, abrieron fuego contra los villistas. Era una planicie, todos pecho tierra y varias horas de tiroteo sin resultados. A las 9 de la noche, Villa dio la orden a sus jefes: les doy media hora para tomar la plaza. Fue un ataque nocturno a las 2 posiciones claves de los colorados. Unas trincheras de adobe, piedra y arena, y la otra el cuartel que tenía claraboyas y la azotea fortificada. Era noche de tormenta. El ataque se hizo a la luz de los relámpagos. Los villistas sufrieron muchas bajas. El combate nocturno fue brutal. Se produjo en medio de una gran confusión. Los combatientes solo se identificaban por el grito de ¡Viva Villa! Duró solo 25 minutos. Finalmente sacaron a los defensores de las trincheras con bombas de dinamita. Y sin cuarteles y sin cárcel, se extralimitó a no dejar prisioneros. La fama de implacable y bárbaro de Villa comenzó a propagarse en toda América del Norte.